Muy buenos días, soy John Orbea, lidero la iniciativa MOVE desde la Oficina Regional para América Latina y el Caribe del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. La iniciativa MOVE trata de apoyar a la región, a los países, a las instituciones públicas y privadas, acelerar la introducción de la movilidad eléctrica y la descarbonización del transporte. Les voy a hacer una pequeña presentación sobre la movilidad eléctrica, el contexto de la región en América Latina y el Caribe, para conocer un poco más a detalle cuáles son estas características y este posicionamiento que puede tener la región en términos de movilidad eléctrica a nivel internacional. En primer lugar, hay tres elementos fundamentales que vimos que tuvieron un impacto muy importante en los 2 años anteriores, pero que también van a tener un impacto importante en cómo se va a ampliar, extender la movilidad eléctrica en la región. En primer lugar, el papel que toma la movilidad eléctrica o la movilidad sostenible ante la crisis de la COVID-19. Tenemos, sobre todo en el año 2020, un repensamiento de lo que significa la movilidad eléctrica en nuestras ciudades, cómo impacta negativamente, pero también cómo puede ser una vía de desarrollo, una vía alternativa para que la ciudad siga funcionando cuando pues las aglomeraciones y todos estos elementos que nos impedían viajar, pues estaban en apogeo en su momento. También se vio un relacionamiento clarísimo sobre la contaminación local, el impacto y severidad del COVID, digamos, un relacionamiento muy claro de la salud con el transporte y el transporte urbano más concretamente. Entonces se vio cómo la descarbonización del transporte no solamente por las emisiones de gases de efecto invernadero, sino también por las emisiones locales y el impacto en nuestra salud es de importancia máxima. Y finalmente, como decía, el rol del transporte y la movilidad con el medio ambiente, ¿no? Vimos esas imágenes que ahora otra vez nos parecen tan extrañas de la naturaleza, volviendo a retomar la ciudad por el hecho de los confinamientos, las restricciones de transporte y de movilidad en las ciudades. Un segundo punto muy importante es la regionalización. La CEPAL y otros organismos internacionales dedicados a los estudios de la economía y de las industrias tienen esa visión de la regionalización. América Latina va a comenzar o comenzará a buscar sus propios inputs para los procesos productivos. Es importante recordar que en América Latina tenemos toda una serie de industrias de la cadena de valor de la movilidad eléctrica ya establecidas. Tenemos litio, tenemos cobre como partes esenciales de la producción de los vehículos eléctricos. Tenemos además una generación energética renovable que se posiciona como un elemento fundamental para realmente conseguir esa descarbonización que queremos ver en el sector transporte. Y como les decía, ensamblaje y fabricación automotriz. Y además tenemos una gran demanda, tenemos una gran cantidad, millones y millones de vehículos, tanto privados como públicos, como el transporte de carga, recorriendo nuestra región. Por lo tanto, todos los elementos para que América Latina se posicione como una región de desarrollo industrial, de desarrollo de innovación, pero también de consumo propio. Y finalmente, el potencial de descarbonización, todos elementos en conjunto que hacen que la descarbonización del transporte sea uno de los elementos principales que tenemos que tener en cuenta para la descarbonización de la economía y llegar a las emisiones, al net cero para el 2050, como está acordado en el Acuerdo de París. Entonces, estos tres elementos que son fundamentales para entender lo que está pasando y probablemente y ojalá lo que pase en el futuro de la movilidad eléctrica en nuestra región. Además, desde el equipo de MOVE hicimos un reporte de las 10 tendencias que creemos que están cambiando la movilidad eléctrica y que dan fe de lo que se está pasando a nivel regional en América Latina y el Caribe. El primero es institucional o digamos desde el sector público. Los gobiernos establecen estas metas de movilidad eléctrica con base en los acuerdos internacionales y lo filtran, digamos, a nivel nacional y subnacional. Y hay muchos países que con base en los acuerdos de París, en las COP, en sus compromisos nacionalmente determinados que se presentan en las COP, han desarrollado estrategias nacionales de movilidad eléctrica o planes de descarbonización del transporte o planes energéticos que incluyen
el sector de movilidad eléctrica como partes esenciales del desarrollo del país. Por lo tanto, es importante ver que ya no es solamente un compromiso a nivel nacional o a nivel internacional, sino que realmente se está empezando a permear y que ya se están desarrollando todos los planes, estrategias, regulaciones, normas, etcétera, que realmente dan una capacidad al país para transitar hacia la movilidad eléctrica. Y además vemos que a nivel real, digamos, de implementación, se están dando los primeros pasos también desde la parte pública para, con base y relacionado con la eficiencia energética, empezar a visualizar redes de carga o planes turísticos o planes en zonas de alto valor ecológico, integrar la movilidad eléctrica como parte esencial de esos productos. Entonces, no solamente la movilidad eléctrica como un fin, sino como un proceso en el que se pueden mejorar otros servicios, otros productos que da el país. En segundo lugar, y también desde el sector público, los gobiernos se estructuran para gestionar la movilidad eléctrica. Y con esto nos referimos a que la movilidad eléctrica ya no es solamente un elemento del sector transporte, del sector movilidad, sino que entra energía, pero también entra medio ambiente, en muchos casos puede entrar desarrollo económico, puede entrar sectores como educación, como salud. Digamos, ya es un elemento que realmente tiene más de una pata. Por lo tanto, su gestión y su administración tiene que ser vista de la misma forma, tiene que ser vista en un conjunto y llevar un liderazgo conjunto de todos los sectores que hacen parte de la movilidad eléctrica. Y estamos viendo cómo los países están comenzando con esta estructuración de ya sea comités, mesas de trabajo, digamos, diferentes modelos de gobernanza que realmente ponen de acuerdo a todos los sectores en el mismo nivel, pero también con sectores que son más arriba o más abajo, con actores, digamos, diferentes modelos de gobernanza que incluyen actores nacionales, actores locales, estados, en aquellos gobiernos que tengan esos estados, para poder sacar adelante, obviamente, toda la legislación a nivel nacional o federal y también los proyectos a nivel local que hacen que la movilidad eléctrica sea una realidad. Tenemos también que en muchos países existe ya una amplia oferta de vehículos eléctricos de varias gamas y categorías. Hasta ahora era muy común que en el mercado existieran 1 o 2 vehículos eléctricos, por lo tanto la decisión del propio consumidor era, bueno, si quiero un vehículo eléctrico es el que existe actualmente. Ahora ya en muchos países de la región vemos que existen diferentes, como digo, gamas y categorías de vehículos. Categorías desde patinetes, motocicletas, carros, autobuses de diversos tamaños, incluso vehículos de carga, y categorías, digamos, y gamas en términos de lujo, si lo podríamos decir así. Existen obviamente los Tesla, los Porsche, pero también existen los Nissan, existen los BYD, que son carros mucho más asequibles para nuestras economías. El número 4, la infraestructura de carga, que ya se empieza a ver no solamente en las grandes ciudades y los centros urbanos capitales de nuestros países, sino también en ciudades medianas y con planes tarifarios específicos. Y esto es bien importante. Se empieza a estructurar un mercado de servicio de la carga de la movilidad eléctrica, lo que es esencial para poder tener un vehículo eléctrico y poder usarlo, ¿no? Entonces vemos que se están comenzando a estructurar tarifas, tanto a nivel privado, digamos, carga en casa, como carga pública en muchos países, que existe en algunos casos redundancia de cargadores. Vemos puntos de carga que tienen cargadores de diversos proveedores de servicio en algunos países, y se comienza a pensar también en la posibilidad de la carga bidireccional de vehículos, de manera que los vehículos también sean funjan como servicios auxiliares a los sistemas energéticos de nuestros países. Obviamente, el tema del transporte público, que es uno de los elementos pues, más significativos, yo diría, en términos de movilidad eléctrica de la región, en términos de servicio. Muchos países o prácticamente todos los países tienen ya pilotos. Algunos tienen flotas en pruebas y otros ya tienen operación comercial extendida. Y no solamente en vehículos
de transporte público urbano, como pueden ser buses de diferentes tamaños, de 9 metros, de 12 metros, de 18 metros, sino también en vehículos de 2, 3 y 4 ruedas que dan servicios públicos. Hay taxis de transporte público, hay tuk-tuks, hay mototaxis, hay una gran, como digo, categoría de vehículos de transporte público que se están impulsando desde los diferentes sectores locales, sobre todo de la administración pública, para incorporar la tecnología eléctrica como parte esencial de la mejora de los servicios de transporte público. Y aquí me gustaría hacer hincapié en que finalmente la electrificación la tecnología eléctrica en vehículos es un medio para alcanzar un fin mayor, ¿no? En este caso, y creo que todas las personas que se dediquen al transporte público estarán de acuerdo conmigo, la electrificación es una tecnología que debe estar asociada a la mejora de un sistema de transporte público, a la mejora del servicio, a que haya cada vez más personas que puedan integrarse, que puedan usar y que dejen el carro en casa y que utilicen nuestros sistemas de transporte público. Y realmente así es como lo estamos viendo en la región y es la realidad que estamos percibiendo. Como número 6, la existencia de asociaciones ciudadanas que promueven e impulsan la movilidad eléctrica. Y aquí es bien importante, hay prácticamente en todos los países asociaciones o grupos civiles con diferentes configuraciones en términos de pueden ser desde ciudadanos particulares que están emocionados por la movilidad eléctrica, que tienen sus carros eléctricos y hacen eventos y promueven la información sobre la movilidad eléctrica, sobre los vehículos en entendimiento, hasta asociaciones de carácter privado que impulsan la movilidad eléctrica en términos de sus propios negocios. Todos ellos hacen un grandísimo trabajo en la región apoyando el entendimiento real de la tecnología, de sus beneficios y de sus limitaciones, para que finalmente no sea un avance, me refiero a un avance en la electrificación, que no sea un avance sin sustento, que realmente se integre a las necesidades que nosotros tenemos de movilidad y transporte. Como número 7 y asociado a estas actividades que suelen llevar las asociaciones civiles, existen cursos técnicos, universidades, institutos de enseñanza. Ya se están viendo que las grandes universidades, sobre todo las que tienen carreras de ingeniería, están empezando a integrar elementos de la movilidad eléctrica, sobre todo en, como digo, ingenierías eléctricas o ingenierías de transporte. Sin embargo, todavía queda un gran espacio para incluir la movilidad eléctrica también en temas de urbanismo, en temas de medio ambiente, en temas de desarrollo urbano, todos los elementos que finalmente están relacionados con los movimientos de vehículos, con logísticas y demás, y todavía existe ahí una gran oportunidad de desarrollo de conocimiento y de capacidades personales, digamos. También es importante, como les decía al comienzo, toda la capacidad productiva que existe en la región. Estamos viendo cómo las grandes empresas comienzan a transformar sus procesos productivos, comienzan a ver la movilidad eléctrica como el siguiente paso dentro de sus inversiones, de sus necesidades locales, y vemos que tanto, digamos, en los grandes polos de fabricación de la región, como son Brasil, México, Argentina, las empresas privadas, las grandes empresas multinacionales están ya impulsando la transformación productiva de sus líneas de montaje para incluir los vehículos eléctricos. Y no solamente eso, sino también como parte de la economía de autopartes. En, digamos, México, Centroamérica, también se está viendo, bueno, cuál es el siguiente paso, hacia dónde va esta industria para que nosotros podamos adelantarnos al cambio y podamos posicionarnos y reposicionar la región como parte de la cadena de valor internacional, ¿no? Global de la movilidad eléctrica. Y eso por parte de las empresas fabricadoras industriales de vehículos eléctricos, pero también tenemos muchos procesos innovadores en la región sobre todo esos nichos que se crean con la movilidad eléctrica. Empresas o nuevos negocios enfocados en software de carga, en micromovilidad, en empresas de bicitaxis, en cargadores, en todos esos elementos que
no están todavía copados por las grandes marcas automotrices, ¿no? Entonces, sí estamos viendo que hay grandes empresas en la región que no solamente lo están desarrollando para sus propios países, sino que ya están en exportación, ya están a nivel internacional trabajando y que realmente son reconocidas por ese liderazgo y esos procesos innovadores que están desarrollando desde su situación local. Y finalmente, y no menos importante, la aparición de nuevos modelos y estructuras que facilitan la adquisición de o uso de los vehículos eléctricos. Es bien importante conocer las características que permiten el uso y disfrute, implementación de los vehículos eléctricos en función de cómo se estructuran los costos, ¿no? Entonces, vemos que bien conocidos los modelos o las estructuras que se crean en Santiago de Chile o en Bogotá, dando respuesta precisamente a que los vehículos eléctricos son más costosos al comienzo, pero tienen una menor costo operacional. Por lo tanto, las estructuras, el pensamiento que viene detrás de la compra de esos vehículos debe ser plasmado en las reglas de adquisición, en las estructuras financieras, en los productos financieros. Y vemos que eso está ocurriendo. Y no solamente para las grandes flotas de autobuses, sino también lo estamos viendo para la compra de vehículos. Estamos viendo que los bancos ofrecen ya productos de compra de un vehículo eléctrico o renta de un vehículo, o renting, digamos, de un vehículo eléctrico donde uno hace el uso del vehículo y después se lo regresa. Añadido, digamos, con la compra o el uso de un cargador, incluido en algunos casos incluso la garantía y todos los seguros de ambos elementos. Por lo tanto, vemos que también es una tendencia, es un nuevo elemento que se crea en el mercado para dar solución y para la implementación, para facilitar la integración de los vehículos eléctricos en nuestro país. Entonces, estas son las 10 tendencias de cambio. Si las quieren ver, están en los documentos de nuestra página web en movelatam.org. Sobre las recomendaciones de aquí en adelante, o digamos, para avanzar con base en esta situación que nosotros vemos, digamos, lo primero es generar y recomponer esta visión de la movilidad eléctrica. Tiene que ser una visión en la que no solamente nos centremos en que haya carros eléctricos en la calle, sino que veamos la movilidad eléctrica, como decía, como un medio para mejorar la ciudad, para mejorar el transporte, para mejorar la logística, para lo que sea que estamos buscando que esté la movilidad eléctrica, y verlo no solamente como una tecnología que nos llega, sino como la oportunidad de integrarnos industrialmente en términos de empleo a una nueva realidad, a una nueva economía que surge. El segundo es reforzar esos compromisos internacionales. Como decía, prácticamente todos los países están haciendo ya sus legislaciones, sus normas, sus regulaciones, pero es importante seguir apoyando esos compromisos internacionales y generando compromisos cada vez más ambiciosos. Porque como sabemos, los compromisos nacionalmente determinados que están comprometidos hasta el día de hoy no nos llevan al resultado que nos avisan del nivel en el que la Tierra va a ser, que vamos a ser capaces de vivir en la Tierra, que es 1.5 grados. No alcanzamos todavía. Por lo tanto, es importante seguir empujando esos compromisos internacionales para que sean cada vez más ambiciosos. La creación de estas instancias de coordinación y liderazgo interinstitucional, como decíamos, ya se están creando las coordinaciones, pero se necesita el liderazgo político. Se necesita el liderazgo de cada una de las instituciones y la claridad de que tanto en medio ambiente, desde transporte y desde energía, se debe impulsar la movilidad eléctrica. La configuración final y el espacio que tome la movilidad eléctrica variará según las características de los países y un largo etcétera de condiciones. Sin embargo, es importante tomar ese liderazgo porque por ahora, lamentablemente, por ahora no es un elemento que se dé por sí solo. Necesitamos un ambiente, necesitamos un marco habilitante que realmente facilite la introducción de la movilidad eléctrica.
En cuanto al lugar, la coordinación con sectores involucrados, con academia, con sector privado, en términos de todos los procesos que tienen que llevarse a cabo para que la movilidad eléctrica siga siendo válida con la transformación de la sociedad. Y ya hemos visto que en los últimos 2 años la transformación se da de manera muy rápida. El pilotaje de proyectos. Por un lado, sabemos que la tecnología funciona. Tenemos vehículos eléctricos rodando en prácticamente todas las latitudes, desde lugares muy altos a lugares a ras del mar, lugares muy calurosos o lugares muy fríos. Por lo tanto, la tecnología funciona, pero el pilotaje de proyectos debe ir orientado a pilotar los elementos más importantes en los que estamos buscando, no necesariamente o no exclusivamente la tecnología. Podemos pilotar contratos, podemos pilotar estructuras de financiamiento, podemos pilotar operación. Digamos, el pilotaje de proyectos es importante cuando se hace un cambio significativo en un sistema, pero no nos tenemos que centrar solamente o exclusivamente en si la tecnología funciona, porque sabemos que la tecnología funciona. Es necesario la comunicación de impactos y beneficios. Es necesario que la población en general comprenda y entienda el beneficio de la movilidad eléctrica. ¿Por qué se está haciendo o por qué se va a hacer la inversión que se va a hacer desde el sector público o desde el sector privado para la introducción de la movilidad eléctrica? Que no es superficial, que no es superfluo, que realmente es un elemento necesario para alcanzar los acuerdos de París, para tener un planeta en el que podamos vivir. Y por último, como recomendación, el uso de herramientas de conocimiento, el uso de todo lo que ya existe, el intercambio de experiencias. En este momento, muchas ciudades, muchas empresas se están enfrentando a los mismos retos, a las mismas necesidades de conocimiento de qué pasa con la tecnología, qué pasa con el contrato, qué pasa si estructuro mi flota de esta u otra manera. Y es importante que se sepa que ya existe mucha información, existen muchas herramientas. Obviamente nosotros tenemos mucho como parte de Naciones Unidas, pero hay muchísimas otras organizaciones que pueden estar incluso mucho más especializadas en un sector específico de la movilidad eléctrica que lo que nosotros estamos, y ya se tienen muchos elementos. Entonces no hace falta comenzar de cero. Se comienza desde la experiencia de los demás, que está disponible prácticamente toda de manera virtual. Entonces la invitación es úsenla, utilicen todo el conocimiento de otros y pregunten a los que ya lo han hecho, porque de verdad se aprende mucho de los errores de los anteriores, más que de lo que te cuentan de los éxitos. Entonces, estas son las recomendaciones. Como les decía, está todo en nuestra web de Move LATAM, y aquí tiene mi correo por si requieren algo más de información.